libro de San Lucas, capítulo 22. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos. El Señor Jesús sabe que lo vienen a buscar para la culminación del propósito por el cual Él había venido, que era morir para luego resucitar en gloria. Él sabía que lo venían a buscar y está preparando a sus discípulos porque sabe que la historia de ellos va a cambiar a partir de ese momento, que van a entrar en una nueva dimensión. Será un momento también difícil, pero luego de eso entrarán en una mayor poder de victoria en el Señor. El Señor le está hablando y lo está preparando para lo que iba a venir. Y el Señor los junta y le dice: muchachos, quiero que prepararlos. Le está dando las últimas instrucciones. Y el Señor se remonta hace aproximadamente 3 años atrás, cuando empezaban a caminar con ellos. Y en Lucas 22, versículo 35, les dice: y a ellos dijo, cuando envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿le faltó algo? Y ellos le dijeron: nada. Y Él les dijo: pues ahora el que no tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, diga conmigo: espada, venda su capa y compre una. El Señor le estaba preparando para un nuevo momento que iban a venir. El Señor sabía de que ya Él no iba a estar con ellos. Se acababa ese compañerismo ese compañerismo paternal que tenía el Señor, como un tutor. Básicamente bajo los mimos del Señor, el que le iba enseñando, los iba preparando. Y el Señor sabía que iba a ser probado en los próximos días, que vería cómo el Señor iba a morir, pero luego iban a entrar en una nueva dimensión de poder, porque todas las palabras, todas las parábolas que el Señor les dijo, todas esas enseñanzas, una vez a través de la cruz, iban a tener otro significado, iban a tener otro valor, iban a tener otro poder. Y yo pensando en las palabras que el pastor Carlos nos trajo acerca de que cuando el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida, también tuvo un cambio de mentalidad. Durante el desierto, el Señor los iba como mimando en la vida. Ellos iban de día, tenían una nube que los cubría y el fuego que los guiaba de noche, el maná que les caía del cielo. Cuando entraron a la tierra nueva, la tierra que el Señor les prometía, se acababa eso. Levante su mano derecha al cielo. Viene una etapa mejor, viene una etapa de conquista. Esta gente estaba acostumbrada a vivir al día a día. En el 2012, en el año de la conquista, podremos planificar, tendremos mayores cosas. Esta gente está acostumbrada al milagro del día a día. Ellos necesitaban ver todos los días. A partir de que el Señor los introduce en la nueva tierra, ellos pueden planificar, ellos pueden plantar, ellos pueden no estar dependiendo de un milagrito para el día, sino saben de que pueden tener victoria a largo plazo, de que pueden tener meta, de que pueden tener sueños, que pueden saber que la semilla que van a plantar podrán comer de su fruto. Bendito sea el Señor. Hagan una cosa, ponga la mano en el hombro de su hermano y repita conmigo, predíquele, dígale: no sé si vos sabías, pero el Señor tiene un propósito, tiene algo mejor para mi vida que el milagro que necesito hoy. Un cambio de mentalidad. El Señor les decía a sus discípulos: ese momento se culmina, ese momento de andar en lo poquito, un momento de preparación que estuvo bien. Pero es el momento de pasar algo grande, de pasar un desafío de conquista. Por eso ha hecho muy bien en animarse a soñar en grande. La diferencia de una petición a de una meta. Como el pueblo del Señor en el desierto.
acostumbrado al día a día, en la tierra nueva, en la tierra que el Señor nos introduce, podremos planear, podremos soñar en grande, se acabarán las deudas que están una maldición tan grande a la gente porque la ata al pasado y le impide planear. En este 2012 será el año de la conquista. Y me trae a la memoria una historia de un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios, un hombre de coraje, un hombre valiente. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo número 13, encontramos de que este hombre llamado Jonatán, un hombre tremendo, un hombre que se animó a creer más allá de las limitaciones familiares, de que era con todas las letras un príncipe del Señor. A pesar de que su padre no tenía todas las luces, él se había propuesto ser alguien distinto, era alguien de reino. Él no le importaba tanto el cargo que tenía, sino la responsabilidad. Libro de 1 Samuel, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor: cuando ya había reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, el cual estaban con Saúl, 2.000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y este muchacho Jonatán se levanta y dice: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gibal. ¿Sabe qué, hermano? Los filisteos es todo lo que simboliza lo que se quiere plantar frente al avance. Los filisteos eran un pueblo enemigo de Dios, que querían competir por la tierra que Dios le había dado a su pueblo, por la herencia que Dios le había prometido. Y esta gente perversa, símbolo del mundo, de los enemigos de Dios, se levantan y quieren entrar al territorio, y Jonatán decide atacarlos. Pero mire qué pasa. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mimás, al oriente de Bet-Amén. Escuche lo que hizo el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que tenía una promesa, el pueblo que se había criado escuchando los milagros que Dios había hecho en el desierto, el pueblo que se había criado escuchando las historias heroicas de que Dios, cómo había sacado a su pueblo de Egipto, de cómo lo había introducido a la tierra. Mire lo que hace. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en pendaños, en roca y en cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él temblando. Hermano, posiblemente este año, hoy me encantó una palabra que dijo el pastor Máximo, que en este 2012 no seremos atacados por el infierno, sino que nosotros atacaremos al infierno. Nosotros le presentaremos batalla. Basta de sufrir ataque de parte del diablo, vamos a ir nosotros a ponernos al frente de la batalla. Pero así como muchas veces uno empieza a conquistar cosas, a luchar, a avanzar, se levanta oposición. Mire lo que hace esta gente: se esconde en las cavernas. Nunca se junte con gente de caverna. Muchos cristianos que a la primera de cambio le aflojan, tienen meta, tienen sueño, muy bonito ir a pelear contra los filisteos, pero se levanta la oposición, se levanta guerra y se esconde. Levante su mano al cielo. Quiero decirle parte de Dios: si usted ha venido solo a la iglesia, si por ahí en su familia lo han dejado solo, hay otros que se volvieron atrás, hay otros que se escondieron en
se escondieron, decidieron esconderse en cuevas, en cavernas. ¿Sabe qué? A partir de la decisión de fe, de su vida, de no aflojarle, de creerle a Dios por algo grande, la bendición de Dios entrará en su familia y en su casa. La gente de Cita con la Vida no es gente de cueva, la gente de Cita con la Vida no es gente de foso, la gente de Cita con la Vida no es gente de cisterna, sino la gente de Cita con la Vida es gente que conquista y gente que avanza en el Señor. Aleluya. Si va a aplaudir, apláudale al Señor. Pero esta gente tenía una razón por cual estaban escondidos, por cual tenían miedo. Era gente que eran los descendientes, gente que de conquista, de gente que entró y conquistó. Pero mire el error en que cayeron. En el versículo 19 entendemos un poquito por qué toman esta actitud. Dice que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por cual todos los de Israel que tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azón, su hacha o su hoz, y el precio era 1 pin por la reja de arado y por los azones, y la tercera parte de un ciclo por alfilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto solamente Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenía. Gente que había olvidado afilar espada. Es más, no tenían los recursos para hacerlos, tenían que descender a los enemigos. Y como siempre el enemigo pasa factura y pasa caro. 100 pines era más o menos lo que estaba yo leyendo, aproximadamente 100 gramos de plata y 100 gramos de oro, lo que tenía que poner. Directamente le arrancaban la cabeza, porque cuando usted deja de afilar un arma en su vida, cuando confía en la gente del mundo, cuando usted se olvida del Señor, muchas veces el diablo pasa factura. Pero la gente de Cita con la Vida no es así. Acá solamente el Saúl, símbolo del líder, tenía la espada, pero acá no solamente el cuerpo pastoral de Cita con la Vida tiene la espada en su mano, sino que cada miembro de Cita con la Vida es un conquistador que tiene una espada en su mano y una espada afilada para presentarle lucha al infierno, para conquistar, para soñar en grande, para pelear en el lugar de aquellos que se han metido en caverna. Hermanos, los lugares se ocupan, hay gente, mientras hay algunos que deciden esconderse, hay algunos que se pasan para el otro lado, hay gente que se anima a levantar y hay gente que se anima a pelear y hay gente que se anima a tener una espada en su mano. Y ahí se estaba la situación. No tenía muchas variantes. Por un lado, los conquistadores conquistados, vencedores que habían sido vencidos, sin pelear lo peor, estaban escondidos. Y de un ejército al otro separaba un abismo. No había... Estaban separados por un cordón montañoso. Yo estoy viendo las imágenes en internet donde estaban y hay un precipicio que separa la posición donde estaba un ejército del otro. Y ahí estaban los enemigos de Dios en victoria, en lo alto, en la parte de la montaña alta, y los hijos de Dios escondidos. Pero hubo un muchacho que dijo, esto no tiene que ser así. Vamos a proponer hacer algo distinto. Dice que aconteció un día que Jonatán, el capítulo 14 lo leemos, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, su compañero de armas. Por eso júntese con gente de conquista, no se junte con gente de caverna. Le dijo, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y en el versículo 6 le dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Yo quiero que cierres tus ojos y mira las metas que te ha puesto. Sobre todo si es alguna meta por algún familiar, por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa que hoy ha puesto la meta, que te parece imposible, te parece tan difícil que venga a la casa del Señor. Te quiero decir, quizás haga algo Dios. Quizás
haga algo Dios. Mire cómo termina la frase. Quizás haga algo Dios por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con mucho o salvar con poco. Bendito sea el Señor. Mire lo imposible. Anímese a creer en Dios. A Dios le es exactamente lo mismo salvar con poco que salvar con mucho. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire la diferencia de juntarse con gente de fe. Mientras hay gente que está escondido, por eso es importante que usted asista a la iglesia, se relacione con gente de fe, de gente que abre la palabra. Mire lo que le responde el compañero de armas, mientras hay otros que están escondidos, mientras hay otros que se han desinflado, de que no han llegado ni siquiera a marzo, han puesto la meta y en marzo ya están desinflados. Le dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón, ves y pues estoy aquí contigo a tu voluntad. El compañero de armas, símbolo del Espíritu Santo del Señor, que dice: ven y haz todo lo que tienes en tu corazón, porque yo estoy contigo, te dice el Señor hoy. Mire, yo cuando estaba preparando esta palabra que compartí el día viernes en Calle Salta, un poco más en profundidad, una palabra me vino del Señor a mi corazón. En el Salmo 42, versículo 7, dice: un abismo llama a otro abismo. La importancia de juntarse con gente de fe, de escuchar la palabra de fe. Un abismo llama a otro abismo. Si usted tiene duda en su corazón, si usted tiene falta de fe en su corazón, si usted tiene rencor en su corazón, va a llamar a la falta de fe, va a llamar al rencor, va a llamar al resentimiento, ese resentimiento llamará al odio. Pero si usted en su corazón se decide tener fe, se decide creer en Dios, confiar en el Señor, estar lleno del Espíritu Santo, levante su mano conmigo. La unción del Señor, la fe, la alegría, la esperanza de Dios estarán contigo y te acompañarán en este año de la conquista a tener la victoria que el Señor nos prometió. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y esta gente loca, dos, ¿sabe cuántos eran los otros? Cientos. Era una guarnición de los miles que eran como la arena que no se podían contar. Habían dos que decidieron ponerse en la brecha, ponerse en el frente. Por eso le vengo a decir, es valioso que usted, a pesar de que no toda la familia le acompañe, decida servir al Señor, creer en la palabra, ponerse en la brecha, decir: yo voy a ir. Y ahí estaban en el desfiladero, estos dos abajo y los otros arriba. Y le dice, no vamos a leer todo el capítulo, pero dice Jonatán a su compañero de armas: vamos a hacer una cosa, no vamos a mostrar a ellos, no vamos a mostrar a ellos. Si ellos dicen vamos que suban, quiere decir que el Señor nos los ha entregado en su mano. Y salieron los muchachos estos dos. Imagínense los otros cientos. Y los saludaban de abajo. ¿Sabe? La Biblia dice, después lo en su casa, dice que los filisteos se burlaban. Miren, son el pueblo de Dios que sale de la caverna. Suban. Y esta gente, locos de la fe, se animaron a trepar con la espada en su espalda, quizás teniendo un puñal en su boca. Imagínense qué fácil que era para la gente que lo esperaba, esperarlo en el borde de la montaña solamente para empujarlo con el pie. Pero ellos sabían que tenían que escalar, sabían que tenían que conquistar, sabían que Dios estaba por su lado, sabían y confiaban en esa palabra. Era gente de convicción de que a Dios le daba lo mismo salvar con mucho que salvar con poco. Dice en el versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y con sus pies. Mire qué hombre de Dios. Por eso cierre sus ojos y vea en la altura todas las metas que ha planeado. Vea a su familia venir a los pies del Señor. Vea lo que se ha propuesto en el área económica de su vida, en su área espiritual. Véalo por la fe. Véalo. Jonatán se vio y se animó a subir, trepado de manos, con los pies. No era fácil. Me imagino los bordes de la piedra habrán lastimado su mano, pero él sabía que la victoria estaba asegurada en el Señor. Sabía que valía la pena trepar, sabía que valía la pena ir con manos, con pies, y subieron. Dice que
Mire, escuche lo que dice, levante su mano al cielo. Dice, a los que caían delante de Jonatán, su paje de arma que iba tras él, lo mataba. El Señor nos va a dar la victoria, nos va a dar los recursos en este 2012, nos proveerá de situaciones y de gente, que los que no caigan a tus pies, gente y situaciones que el Señor nos proveerá, nos ayudará a tener victoria. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Sabe qué pasó? Dice que hubo un gran estruendo. Dice que hubo un gran estruendo en la tierra. Dice, hubo pánico en el campamento, versículo 15, por todo el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hermano, cuando usted se decide a caminar en el Señor, cuando usted tiene una palabra de Dios sobre su vida y la pone en marcha y se anima a caminar, se anima a andar en fe, aún la misma tierra temblará al paso firme que usted da en busca de su milagro, en busca de su conquista. Dice que hubo gran consternación. ¿Sabe cómo termina la historia? Dice que la gente entró a entrar en confusión a causa de dos que se animaron a creerle a Dios. Gente que decidió no ser gente de caverna, sino ser gente de espada, de conquista. Se entraron a matar los enemigos entre ellos. Y no solo eso, sino que aquellos traidores que se habían pasado al bando de los otros, dice que se unieron y también se sumaron. Levante su mano al cielo. Y los que estaban en cavernas salieron también. Levante su mano al cielo. Y le tengo una palabra de Dios con mucho temor para decirle. Aquella gente, si usted en su familia, como le decía, ha venido solo, hay gente que lo ha abandonado, que se siente que viene a la iglesia muchas veces solo y le cuesta venir. El Señor en este 2012 será un año de conquista, y a causa de la gloria de Dios que habrá sobre su vida, aquellos que retrocedieron, aquellos que le dejaron solo, aquellos que flaquearon, se sumarán a su lado. Volverá ese hijo, volverá esa hija, verá la gloria del Señor en este 2012. Bendito sea el Señor. Hermano, la tierra temblará al paso de la iglesia Cita con la Vida y al paso de la gente de Cita con la Vida, porque le hemos creído a Dios, y este 2012 será el año de la conquista en nuestra vida.